Suena como sacado de una película, pero esta historia es real y le sucedió a Alec Newell, un hombre común y corriente que, sin esperarlo, se vio arrojado a uno de los mayores misterios de abducciones extraterrestres jamás registrados. Era febrero de 1989 y Alec conducía tranquilamente desde Rontorua a Auckland, Nueva Zelanda. Un viaje corto, algo que ya había hecho antes. Pero esta vez sucedió algo inexplicable. Recuerda estar de viaje y luego todo se puso raro. Un sentimiento diferente se apoderó de su cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos, el paisaje a su alrededor cambió por completo. Lo que a Alec le pareció un breve momento, en realidad duró 10 días completos. Quédate hasta el final de este vídeo, porque estás a punto de escuchar una de las historias de abducciones extraterrestres más increíbles jamás registradas. Lo que Alec Newell reveló tras su desaparición fue tan impactante que planteó profundas dudas sobre el verdadero origen de la humanidad y nuestro futuro en este planeta. Alec trató de entender lo que estaba pasando. ¿Qué quieres decir con que había estado ausente durante 10 días? Para él, el viaje solo había durado unas pocas horas. Su coche estaba allí, intacto, y su ropa era la misma que llevaba cuando salió de casa. No había señales de que hubiera estado fuera tanto tiempo. Pero algo dentro de él le dijo que no era solo un lapso de tiempo inexplicable. Había algo extraño, algo diferente. Y entonces, los recuerdos empezaron a regresar. Poco a poco, destellos invadieron su mente, imágenes, sensaciones, lugares que nunca antes había visto. No fue un sueño, no fue su imaginación. Algo le pasó en ese lapso de tiempo. Algo que desafía todo entendimiento humano. Fue entonces cuando lo recordó. Conducía con la carretera desierta delante de él y el motor ronroneando suavemente. Todo parecía normal, hasta que un sentimiento se apoderó de su cuerpo. Una ligereza, como si fuera arrastrado por algo invisible. El tiempo pareció ralentizarse y el camino a su alrededor se disolvió en una niebla brillante. El coche, el salpicadero, el volante, todo desapareció. Ya no estaba en el camino, ya no estaba en su ciudad. Lo que ocurrió después es algo que ninguna explicación científica puede justificar. Ya no estaba dentro de su vehículo. Estaba en un lugar completamente diferente, una estructura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y entonces los vio. Eran seres altos, esbeltos, con una presencia casi hipnótica. Sus ojos eran diferentes, profundos, como si contuvieran sabiduría antigua. No hablaron, pero Alec podía sentir sus palabras dentro de su mente. Era una comunicación telepática, una conexión directa, como si sus pensamientos se vertieran en su conciencia sin que se pronunciara una sola palabra. Alec no tenía miedo. Debería haber estado aterrorizado, pero no lo estaba. Había una calma inexplicable, como si supiera, de alguna manera, que no estaba allí para sufrir. Pero entonces, la inevitable pregunta le vino a la mente: ¿dónde estoy? La respuesta fue algo que nunca esperó escuchar. Ya no estaba en la Tierra. Estos seres no eran humanos. Pertenecían a una civilización extremadamente avanzada, que dominaba tecnologías mucho más allá de la comprensión humana. Habían llevado a Alec a lo que parecía una nave, pero no una nave cualquiera, algo mucho más grande, algo que desafiaba todo lo que sabíamos sobre ingeniería y física. ¿Pero por qué él? ¿Por qué lo sacaron de la Tierra? ¿Por qué lo llevaron a ese lugar? Y fue entonces cuando se dio cuenta de que aquello no era un simple secuestro. No había sido secuestrado sin motivo alguno. Él estaba allí con un propósito. Alec intentó discutir, intentó entender qué querían de él. Pero en lugar de respuestas, recibió algo mucho más impactante: visiones. Las imágenes invadieron su mente. Vio la Tierra desde lejos, azul, vibrante, viva. Pero luego esa visión cambió. Vio destrucción, caos, ciudades en ruinas. Vio el planeta siendo consumido por la propia humanidad y el avance incontrolado de la tecnología que conducía a la autodestrucción. Estaban tratando de mostrarle algo. Una advertencia, y en ese momento, Alec supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lentamente, uno de los seres dio un paso adelante. Era ligeramente más alto que los demás, su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, aunque enormes, transmitían una sabiduría antigua, algo que Alec nunca antes había experimentado. «Tienes muchas preguntas». Alec solo asintió. Quería preguntar dónde estaba, quiénes eran, por qué lo habían traído aquí, pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, otra ola de imágenes invadió su mente. Vio cómo se formaban galaxias, cómo nacían y morían sistemas solares enteros.
Vio civilizaciones emergiendo en diferentes planetas, algunas prosperando, otras desapareciendo sin dejar rastro. La inmensidad del universo se desplegaba ante él, como si contemplara miles de millones de años condensados en segundos. Y entonces, la imagen se posó en un planeta. No era la Tierra, pero tenía similitudes. Cielos despejados, vastas llanuras, estructuras extrañas que no parecían naturales pero que tampoco estaban hechas de piedra o metal. Alec se dio cuenta de que ese lugar era importante, de alguna manera, estaba conectado con esos seres. Venimos de un mundo lejano, nuestra misión es observar y proteger. Alec sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería preguntar de qué protegerlo, pero los seres parecían anticipar sus pensamientos. Su especie está al borde de un gran acontecimiento, uno que podría cambiar el curso de la historia humana para siempre. Él no entendió. ¿Qué querían decir con eso? ¿Un evento? ¿Un cambio? Intentó hacer más preguntas, pero las imágenes seguían apareciendo en su mente, demasiado rápido para poder procesarlas. Vio escenas de la propia Tierra, momentos de la historia humana, guerras, revoluciones, catástrofes naturales, y luego vio algo diferente. Algo que parecía un futuro lejano. Edificios enormes, ciudades flotantes, tecnología avanzada, pero también sufrió destrucción. La humanidad estaba en un punto de ruptura y estos seres intentaban advertirles. ¿Pero por qué? Hemos observado a los de su especie durante mucho tiempo. Esta frase resonó en su mente como un trueno. ¿Nos estaban observando? ¿Cuánto tiempo? ¿Décadas? ¿Siglos? ¿Milenio? Tragó con dificultad. La idea de que la humanidad nunca había estado sola era abrumadora, pero tenía sentido. Las civilizaciones antiguas siempre hablaron de visitantes celestiales, de dioses que descendían de los cielos, ¿y alguna vez fueron solo mitos? No eres el primero y no serás el último. Alec sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Significaba eso que estos seres ya habían interactuado con otras civilizaciones antes que la humanidad? ¿Quién más habría recibido este tipo de contacto? ¿Y por qué él, Alec, había sido elegido para este experimento? Alec vio una escena que le puso la piel de gallina, seres similares a los que estaban allí, a su alrededor, caminando entre humanos antiguos. Habían estado presentes en la Tierra durante mucho más tiempo de lo que nadie creía. Las imágenes mostraron un momento crucial de la historia. Los humanos, que antes veían a esos visitantes como guías, empezaron a temerles. Su presencia fue malinterpretada. El miedo dio paso al rechazo y luego a la persecución. Aquellos que trajeron conocimiento fueron rechazados y sus mensajes se distorsionaron con el tiempo. Vio surgir símbolos religiosos, formarse leyendas, relatos de encuentros con los dioses del cielo, registrados en tablas de piedra, papiros y manuscritos sagrados. Pero la verdad se estaba perdiendo, diluida entre creencias, guerras y ambiciones. No fuiste creado para vivir así. El tono de su voz sonaba casi como un quejido. Alec vio la Tierra bañada en destrucción, conflictos interminables consumiendo recursos, civilizaciones colapsando una tras otra. Pero lo que más le asustó fue lo que vino después. Vio un futuro posible. Si la humanidad siguiera por el mismo camino, no habría vuelta atrás. La destrucción total era inevitable. No porque alguna fuerza externa los aniquilaría, sino porque la humanidad misma sellaría su destino. Pero todavía hay tiempo. Alec intentó hablar, intentó preguntar qué se podía hacer, pero las palabras no le salían. Las imágenes continuaron, revelando ahora algo inesperado. La humanidad no fue un error, ni un accidente. Había sido diseñada para algo mucho más grande. Pero en algún momento de su viaje, se perdió. Y ahora, los seres intentaban, una vez más, ofrecerles la oportunidad de encontrar nuevamente el camino correcto. Vio una última escena antes de que las imágenes se desvanecieran, una tierra diferente, donde la humanidad finalmente había comprendido su verdadero origen y propósito. Un mundo donde no hubiera más guerras, hambrunas ni destrucción. Donde el conocimiento fluyó libremente y los humanos finalmente se convirtieron en parte de algo más grande, y luego todo se volvió oscuro. Sintió que su cuerpo flotaba, como si lo sacaran de esa realidad. Pero, antes de perder completamente la conexión, un último mensaje resonó en su mente. Tienes que contar lo que viste. Y en un abrir y cerrar de ojos, Alec estaba de regreso. Abrió los ojos sobresaltado. Él estaba allí, en su auto, estacionado al costado de una carretera sinuosa, cubierto por la niebla matutina.
Por un momento pensó que todo era solo un extraño sueño, una alucinación creada por el cansancio del viaje. Pero algo andaba mal. El salpicadero de su coche estaba cubierto de una fina capa de polvo. El motor estaba frío, como si llevara allí mucho tiempo. Su ropa se veía un poco diferente, como si no fuera exactamente igual a la que llevaba antes. Miró el reloj en el tablero, esperando encontrar confirmación de que solo habían pasado unas pocas horas. Pero cuando vio la fecha se le heló la sangre. Había desaparecido durante 10 días. El shock fue instantáneo. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo un viaje de 3 horas se convirtió en una desaparición de 10 días? Su mente se negó a aceptar esa realidad, pero algo dentro de él sabía que era verdad. Y entonces, el recuerdo llegó como una avalancha. Las imágenes, las voces, las revelaciones. No había desaparecido simplemente. Se lo habían llevado y ahora había regresado. La noticia de su desaparición se había extendido. No fue solo un hombre que desapareció sin explicación. Su caso se había convertido en un misterio, algo que la policía investigó sin pistas concretas. Los testigos afirmaron que simplemente se evaporó en el aire. No había rastros de ningún accidente, ni señales de ningún delito. Había desaparecido imposiblemente y ahora estaba de regreso, como si nada hubiera pasado. Llegaron preguntas de todos lados. ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó? ¿Cómo lograste sobrevivir? Pero Alec no sabía cómo responder. ¿Cómo podría explicar algo tan absurdo? ¿Quién creería que estaba con seres de otro mundo, que vio la historia de la humanidad desde una perspectiva completamente diferente, que recibió un mensaje sobre el futuro de la Tierra? Poco a poco empezó a compartir fragmentos de la experiencia, pero las reacciones de la gente fueron exactamente las que él temía. Algunos lo tildaron de loco, otros creían que había sufrido un episodio de amnesia o algún trauma psicológico severo. Los escépticos dijeron que simplemente había fingido su desaparición, que todo era solo un truco publicitario o una ilusión de su mente. Pero entonces comenzaron a surgir pruebas. Su cuerpo parecía haber sufrido cambios sutiles. Su metabolismo era diferente, sus reflejos eran más agudos. Percibía los colores con más intensidad, sus sentidos parecían más agudos. Y, lo más extraño de todo, comenzó a demostrar conocimientos que antes no poseía. Ideas complejas sobre tecnología, ciencia e incluso la estructura misma del universo fluyeron por su mente como si siempre hubieran estado ahí. La gente empezó a interesarse por su historia. Algunos ufólogos lo buscaron, alegando que su relato encajaba con otros casos de abducción registrados a lo largo de los años. Los investigadores querían estudiarlo, entender qué le había sucedido. Grupos de entusiastas creían que a Alec se le había encomendado una misión, que llevaba un mensaje crucial para el futuro de la humanidad. Pero al mismo tiempo empezó a darse cuenta de que lo estaban observando. Por su casa pasaban con frecuencia coches desconocidos. Comenzaron a ocurrir llamadas telefónicas extrañas, siempre en horarios inusuales. Y una noche, notó una presencia silenciosa acechando en la oscuridad, observando su casa desde lejos. Alguien no quería que se contara su historia. ¿Pero qué hay de ti? ¿Crees en su historia? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.